Bueno, bienvenidos a la primera clase de salud comunitaria. Así se lo pensó, se la pensó a la salud al inicio, ¿sí? Cuando empezaron las primeras definiciones de la salud, se hablaba, era un concepto más bien negativo. Miren, en 1935, un cirujano francés, René Leriche, la salud es la vida en el silencio de los órganos. O sea, cuando yo desconozco prácticamente que tengo un órgano, porque no me duele, porque no lo siento, si yo no sé de anatomía, em, esa sería la salud. Yo mi cuerpo es funcional y no estoy pensando en él en términos de qué me pasa, siento un malestar, sino que me responde para eh, realizar las actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, podemos pensar la salud como un concepto negativo, como se lo planteaba antiguamente. Las primeras definiciones hablaban de eso, que es salud, es el silencio de los órganos, es no estar enfermo, no sentirme mal. A un concepto negativo y positivo, como plantea la OMS o Seigers, que dice, no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es algo positivo, una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida se recae sobre el individuo. O sea, que cuando yo me siento bien, cuando no siento dolor, puedo vivir mi vida y hacer frente a las responsabilidades en forma adecuada. Y si no, plantearlo directamente como un concepto positivo, ¿sí? En donde no hago mención que es la ausencia de la enfermedad, por ejemplo. La salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor, ¿sí? Bueno, acá sí hace mención de lo negativo, razonablemente libre de incomodidad y dolor, que permite a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado. Ese es de Dubos. Y la salud, la de Carrillo de 1974, que es más contemporánea. Salud es la capacidad de la persona como sujeto histórico social y de su comunidad de detectar, identificar y resolver en forma solidaria los distintos factores que limitan su potencialidad vital. Entonces acá sí no hace absolutamente referencia a nada negativo no hace referencia en ningún momento de lo que no es la salud. Y ahora la pregunta es, ¿tiene solo componentes subjetivos? Eh, Es decir, me siento bien. Lo subjetivo es aquello que no podemos medir objetivamente y simplemente lo siento, lo puedo manifestar como persona. Entonces yo puedo manifestar que me siento bien, que tengo buena salud mental porque me siento bien, pero yo me siento bien con diferentes cuestiones objetivas que otra persona, porque otra persona tiene más tolerancia al dolor. Ante una misma afección física, hay personas que sienten más el dolor que otras, o sienten más incomodidad, o están de que le cambia el sentido del humor en mayor grado que otra. Entonces, esa es la subjetividad, ¿sí? Eh, Hay autores, a la primera definición de la OMS del 1948, se lo criticó por esto, por ser subjetiva. De todas maneras, si vamos a incorporar la palabra completo, bienestar, ¿sí? Em, y hace referencia a lo físico, mental y social. Ese completo bienestar físico, mental y social va a ser diferente para cada persona, no es, a ver, frente a una hemoglobina de 10, o sea, lo que me determinaría que yo estoy anémica frente a otra persona,
Eh, hay, hay personas que ni siquiera se van a dar cuenta y hay personas que sí van a sentir malestar físico, también tal vez mental, porque siento apatía, mal humor, ¿sí? Y social en el caso de que no pueda a realizar mis actividades diarias. Pero entonces, no necesariamente el objetivo, que el bienestar también, hay autores que hablan de que el bienestar tiene tanto componentes subjetivos y objetivos. Lo objetivo no se correlaciona en cada persona de la misma manera con lo subjetivo, ¿sí? Entonces, la realidad o lo que se plantea actualmente en relación a la salud es que tiene tantos componentes subjetivos como objetivos, ¿sí? Por ejemplo, San Martín en 1984 habla de que la salud es una noción relativa que reposa sobre criterios objetivos y subjetivos y que parece como un estado de tolerancia y compensación físico, psicológico, mental y social, fuera de lo cual todo otro estado es percibido por el individuo por su grupo como la manifestación de un estado mórbido, ¿sí? Entonces, directamente ponemos esta definición porque menciona criterios objetivos y subjetivos, pero también podemos encontrar diferentes definiciones que, eh, que hacen referencia en forma, digamos, no literal o no explícita de esto. Eh, a la definición de la OMS se la criticó justamente por hablar de completo bienestar y esto se manifestó como utópico y como subjetivo. Bueno, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es si es un estado permanente. Eh, y bueno, en realidad nunca, no es que vamos a lograr si nosotros hacemos todo bien me refiero que adherimos a todas las políticas de promoción de la salud y de protección específica, que ya vamos a ver qué son las actividades que proponen a nivel estatal para cuidar nuestra salud, o tenemos una buena conducta de autocuidado de la salud, o sea que adherimos a todas las recomendaciones, comer saludable, hacer actividad física, hacer chequeos anuales, todos los chequeos que nos proponga eh, el Estado, digamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el Papa Nicolau. No fumamos, no tomamos alcohol, dormimos bien, usamos protección frente a las enfermedades de transmisión sexual, usamos protección frente a los accidentes. Bueno, si cumplimos con todo eso, aún así no vamos a lograr esto que proponía y supónganse que vivo en un país desarrollado, que nací en una familia que me permite, que tengo un trabajo estable, que tengo condiciones socioeconómicas que me permiten desarrollar una vida con condiciones materiales mínimas, por ejemplo, tener una casa, eh, tener cómo movilizarme de forma más o menos cómoda, eh, y poder poner comida en el plato todos los días, poder, si tengo hijos, mandar mis hijos eh, a la escuela, o sea, vivir en condiciones socioeconómicas cómodas, aunque él tenga todo eso y genética me ayude, nunca voy a lograr un estado completo de bienestar. Y más como es el ser humano, digamos, esto no sucede. Entonces, y aparte que tenemos que pensar que la salud, no solo cuando la definimos, no solo pensamos en lo individual, pensamos en lo colectivo, la salud como un proceso colectivo. Entonces, eh, hoy se entiende la salud claramente como un proceso, no como un estado. Porque si no, si hablamos de estado, hablamos como un objetivo a alcanzar y que nunca vamos a alcanzar, y ahí entra ese juego de pensar la salud como algo subjetivo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, Calatayud, que es un psicólogo, en 1999 habla de un proceso dinámico y variable de equilibrio y desequilibrio entre el organismo humano y su ambiente total, haciéndose resaltar entonces la influencia de relaciones humanas, económicas y sociales, ¿sí? Obviamente, si estamos diciendo que constantemente nos están influyendo las relaciones humanas, económicas y sociales, que nunca son estáticas, siempre la salud va a ser un proceso, ¿sí? Entonces, por eso habla de un proceso dinámico y variable de equilibrio y desequilibrio, ¿sí? Bueno, y si hablamos que eso es un proceso y justamente estamos estudiando la definición a lo largo del tiempo, si bien no lo vemos, no lo estamos viendo como una línea histórica, estamos viendo que muchas veces ya se dejó de definir la salud de determinada manera, ¿sí? Y muchas de las cuestiones por las que se dejó de definir la salud de determinada manera es los avances tecnológicos, que se descubrieron las causas de la enfermedad, que permitieron determinar algunas de las causas, y los avances a nivel de la humanidad, por ejemplo, declarar que la salud es un derecho, ¿sí? En la Carta de Derechos Humanos. Todo esto, después, el control de determinadas enfermedades a través de las vacunas, antibióticos, etcétera, y que surgieran otras necesidades a nivel social, cuando, por ejemplo, el control de enfermedades crónicas no transmisibles, también hace pensar la salud de otra forma. Todos estos avances nos dicen la salud sí no es ahistórica, porque no definimos ni pensamos la salud de la misma manera en el siglo pasado que en este siglo, ¿sí? Pues eso va variando. Por ejemplo, retomamos la definición de la OMS y pensamos hoy una definición en 1985 de Florian Ferrara, sanitarista argentino, que expresa: la salud es un proceso incesante cuya idea esencial reside en su carácter histórico y social. Bueno, eh, Florian Ferrara trabajó en Buenos Aires, abogaba por la salud comunitaria, por la atención primaria de la salud y bueno, siempre él pensando que la salud como un producto social, como un proceso, como determinada socialmente, ¿sí? Como se la conoce hoy en día. Pero bueno, era un adelantado, tal vez en la época, porque él fue uno, implementó, a su vez como Carrillo, que implementó o pensaron en la salud eh, con estas definiciones que tienen conceptos más o variables más actuales, ¿sí? Bueno, es un fenómeno social o biológico, ya lo venimos diciendo cuando estamos pensando en las diferentes definiciones, no solo es biológico, sino que está determinado socialmente y es un producto social. Y no porque dijimos que tenemos que lograr un bienestar también, eh, como lo decía la OMS, un bienestar social dentro de la salud, o un equilibrio con el medio ambiente en el cual intervienen factores sociales, sino porque hasta la genética está determinada socialmente. Lo social es el ambiente. Y todas las decisiones sociales que tomamos, ¿y qué son las decisiones sociales? Esto, si puedo hacer deporte o no, porque me lo permite mi trabajo. Si trabajo muchísimas horas, tal vez no pueda hacer actividad física. No tengo la plaza o tengo una plaza, eso está determinado por políticas públicas y eso me va a influir a mí para poder realizar actividad física al aire libre. Em, es porque lo que como al día a día, que también está determinado por mi contexto, ¿sí? Por los alimentos a los que puedo acceder, por los alimentos que me venden en el kiosco de la escuela, por
por lo que me dice la sociedad que tengo que comer, ¿sí? Lo que me dicen los medios que tengo que comer, todo eso va a influir en mi genética, ¿sí? Eh, que se llama epigenética, o sea, cómo se manifiestan, cómo se expresan mis genes, y esos genes luego con el tiempo se pueden ir modificando eh, en base a la influencia ambiental. De hecho, ustedes saben que hubo cambios físicos, eh, para lo cual tiene que pasar muchísimos años, muchísimos, eh, por esto, por adaptaciones al ambiente. El ambiente también tiene un impacto biológico, lo social tiene un impacto biológico. Cada decisión que tomamos en el día a día que está influenciada constantemente por nuestro entorno, y nuestro entorno implica lo social. ¿Quién miro en la tele? ¿O qué programa miro en la tele? ¿O si no miro tele? ¿Con quién hablo? ¿Con quién me relaciono? ¿Cómo vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde trabajo? ¿Cómo trabajo? ¿Quién me gobierna? Todo eso influye. Bueno, acá vemos algunas definiciones antiguas. Hipócrates, imagínense, de la edad antigua, él hablaba, y acá damos cuenta del histórico también. Equilibrio de los cuatro humores vitales del cuerpo: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Porque ahí todavía no se conocían ni las bacterias, ni los virus. Él pensaba, hay algo en el organismo, en los fluidos, que tiene que ver con la salud, ¿sí? Pero, y él también pensaba, hay algo en el ambiente que está relacionado con la teoría miasmática, que influye o que determina la salud, que enferma a las personas. Pero bueno, ahí se carecía, no teníamos microscopios, no se conocía muchísimas cuestiones relacionadas a la salud que hoy conocemos. Galeno le decía que la salud es el equilibrio íntegro de los principios de la naturaleza, de los humores que en nosotros existen, o la actuación sin ningún obstáculo de las fuerzas naturales, o también es la cómoda armonía de los elementos, ¿sí? Em, en cambio, Braille, que es un médico ecuatoriano, que él es el que habla justamente de que tiene todo un libro en el que habla y fundamenta cómo la salud es un proceso social y no biológico, ya que lo biológico justamente está estrechamente vinculado con lo económico, con lo político y lo cultural. O sea, esto que les planteaba, el ambiente nos va moldeando y el ambiente es lo social. ¿Tiene una sola causa la salud? ¿Cuándo se descubrió, cuando se creó el microscopio, se descubrió que existían las bacterias y virus que causaban en ese momento las enfermedades infectocontagiosas, y donde había una esperanza de vida de aproximadamente 40 años, pestes? Lo único que importaba en ese momento era controlar esas pestes que tenían una mortandad terrible y acortaban la esperanza de vida. Cuando se descubre que esto era provocado por virus y bacterias, sobre todo por las bacterias, y surgen las vacunas y antibióticos, o sea que se logra controlar esa mortandad por las epidemias, y se pensaba, se dijeron, bueno, la salud está, ¿cuándo se pierde la salud? Cuando un agente hace eh, perder ese equilibrio, ¿sí? Entre el huésped, que no somos nosotros, el ambiente y esa gente que puede afectarnos o no, ¿sí? O sea, cuando logra ingresar esa gente y enfermarnos, se pierde ese equilibrio y nos enfermamos, ¿sí? Entonces,
Bueno, la triada ya incorporaba el ambiente, pero al principio solo se habló de la teoría unicausal, en donde ni siquiera se pensaba en que el ambiente podía incidir en si una bacteria o un virus nos podía enfermar o no. Directamente, si entrábamos en contacto con un virus o una bacteria, nos enfermábamos, ¿sí? Así se piensa la teoría unicausal. No se ponía ni en juego el ambiente. Em, Obviamente, cuando tuvo que ver con esto, con el gran avance tecnológico que fue para la salud, importantísimo para la humanidad, fue importantísimo ese avance en la salud, tal cual hizo que cambiaran las necesidades, ¿sí? Al aumentar la esperanza de vida, nos empezamos a preocupar por las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades crónicas de no transmisibles. Y esas enfermedades justamente no son unicausales, son multicausales, ¿sí? Por eso son tan difíciles de tratar y por eso las políticas no logran paliar este tipo de enfermedades tan fácilmente como descubrir un agente, más allá de que influya el medio ambiente también en que ese agente nos infecte, eh, descubrir un agente y aplicar una vacuna para prevenirlo o un antibiótico para combatirlo. Acá ya se complejiza la causalidad de estas enfermedades y obviamente ya entendemos la salud como multicausal. Aparte, si lo consideramos que es un producto social, no hay forma de que si es un producto social sea unicausal, ¿sí? Porque lo unicausal hace referencia a estos procesos biológicos. Eh, la OMS habla actualmente de los determinantes sociales de la salud, es lo último forma en la que se está pensando los determinantes de la salud y los define como la circunstancia en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, o sea, absolutamente todo lo que transcurre durante todo el ciclo vital nos influye, o sea, desde que nacemos hasta que envejecemos, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. O sea, las decisiones políticas que están tomando día a día nos van a influir en la salud. ¿Sí? Yo recuerdo que un agente sanitario, cuando le preguntamos qué era la salud, para indagar cómo se entiende popularmente la salud, nos respondió la salud es todo. Y si pensamos en estos determinantes sociales, tiene razón, la salud es todo, ¿sí? Sería una forma muy simplista de definirla, pero que la verdad estaría bastante acertada. Bueno, finalmente, que ya lo hablamos un poquito cuando hablamos de la definición de la OMS, solo un objetivo a alcanzar debe estar regulado exclusivamente por el mercado, depende de las decisiones políticas, ya lo dijimos, o sea, no es solo una mercancía, es un derecho. La salud es un derecho, fue declarado como un derecho humano básico, y por lo tanto no puede ser tratado como una mercancía, se debe garantizar ese derecho y ese derecho en los estados en donde hay una regulación estatal debería ser garantizado por el Estado. Em, Bueno, acá teníamos la Carta de Yakarta, la Declaración de Almata, donde hacen referencia a que la salud es un derecho. Obviamente, si decimos que es un derecho, no lo podemos desvincular de lo político. Acá mencionamos nuevamente a Ferrara, Floreal Ferrara, que habla, obviamente, él
cree que la salud social, un producto social y es obviamente determinada políticamente, ¿sí? Es una cuestión ética y política, dice, una dimensión esencial de la vida social y del orden político, y no una revolución en el bienestar ni una solución integral para mejorar el sistema de salud o triunfo sobre la enfermedad, ¿sí? ¿Significa adaptarse? Hay varias definiciones de la salud que hablan de adaptación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si bien no es desacertado hablar de adaptación, hay que tener un poquito de cuidado con esa palabra. Por ejemplo, Dubos habla del estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en dicho medio. Em, es el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en dicho medio. Pero, ¿por qué se critica? No sé si se critica, porque él no hablaba de, o no pensaba, cuando habló de adaptación, adaptarse a circunstancias que no son adecuadas, sino que em, se piensa que se puede definir la salud de una mejor manera sin hablar de adaptación y pensar en la resolución de conflictos, ¿sí? Porque eh, uno se puede adaptar a situaciones eh, que no son favorables para la salud. Uno como ser humano se puede adaptar a conflictos bélicos, a violencia, a maltrato laboral, eh, situaciones socioeconómicas extremas. Entonces, pensar la salud como resolución de conflictos se cree que es un poquito más evolucionado, porque no vamos a hablar justamente de si resolvemos nuestros conflictos, quiere decir que no nos estamos adaptando a situaciones que no son adecuadas para nosotros. Entonces, justamente la salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Así la define Ferrara y Carrillo, que fue el primer ministro de Salud, es la capacidad de la persona como sujeto histórico social y de su comunidad de detectar, identificar y resolver en forma solidaria los distintos factores que limitan su potencialidad vital. Hermosa esta definición. Fíjense que habla de sujeto histórico social, habla de resolver factores que limitan la potencialidad vital, ¿sí? Y habla esta definición no solo es individual, sino es colectiva, habla de el sujeto y de su comunidad, no solo del sujeto. ¿Significa ser normal? Bueno, el concepto de normalidad, que en realidad es lo más frecuente, lo más frecuente, es muy útil para salud, para el diagnóstico, digamos. Buscamos patrones de normalidad para saber cuál es el óptimo, por ejemplo, para saber que cuando no tenemos anemia, se busca los niveles de hemoglobina más frecuentes en los seres humanos que justamente no tienen problemas de salud, no sienten apatía, no están cansados, no hay malestar, no hay patologías asociadas. Entonces, se realizan curvas de frecuencia y a través de la curva de Gauss, ¿sí? Se va analizando esas frecuencias estadísticamente y se establecen los parámetros normales, ¿sí? Esto sirve muchísimo para el diagnóstico, constantemente lo usamos en salud, pero también hablamos de bienestar mental, hablamos de que la salud es un producto social, eh, y
si bien la normalidad para ciertas cuestiones diagnósticas es fantástico y es súper útil, em, no aplica a todas las cuestiones. Por ejemplo, aspectos sociales y aspectos emocionales y mentales, ¿sí? La idea, por eso también se dice que cuando hablamos de completo bienestar, que justamente tiene que ver con, con algo utópico a alcanzar, introduce la noción de normalidad, ¿sí? Lograr ese completo bienestar y habla de personas también que no tienen condiciones crónicas para toda la vida, que hacen que tengan que modificar sus conductas y su situación de vida constantemente. Em, Se dice que esta definición de completo bienestar, alude también al concepto de normalidad, no se ajusta a la realidad biológica, ecológica y social, porque el hombre y su ambiente están sometidos constantemente a la variación y no admite modelos fijos, dice San Martín y Pastor. Ahora, si pensamos que el hombre tiene que lograr el hombre, el ser humano, perdón, tiene que lograr satisfacer sus necesidades y realizar sus actividades de la vida diaria. eh, y para eso necesita la salud como un recurso, no solo a nivel individual, sino a nivel social y tiene que ver con factores no solo sociales, físicos, mentales, emocionales, espirituales. Tenemos que hablar de diversidad porque tenemos que incluir a todas las personas, tenemos que incluir al otro con sus problemáticas e incluso sus problemáticas de salud, ¿sí? Entonces hay definiciones que sí hacen referencia, no explícitamente, ojo, ninguna definición por lo general habla de normalidad o diversidad, no está explícito en las definiciones, pero sí nos da la forma en que las define cada autor, va a dar cuenta de una definición que habla más de la normalidad o de la diversidad. Si hicimos que la salud es la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, al hablar de comunidad y de los demás, y de hablar de un concepto colectivo, ya tiene que ver con el respeto con el otro, porque si yo no lo respeto, no estoy favoreciendo su salud. Encaminada al bienestar integral, vieron que se habla de bienestar, pero habla de bienestar integral, a la plenitud y tranquilidad espiritual, individual y social. No está explícito, pero obviamente tiene en cuenta la diversidad, porque no se puede lograr esto sin respetar al otro. Bueno, incluye solo aspectos físicos, esto ya lo hablamos. Hoy se piensa de una salud holística y holística significa que incluimos también lo emocional y lo espiritual. Y ojo que entendemos espiritual con respeto por las creencias, no quiere decir que tenemos que seguir una religión en particular, no, respeto por las creencias de esa comunidad. Por ejemplo, en Neuquén, que hay mucha comunidad indígena, se incluyen a los chamanes en los hospitales, ¿sí? Se realizan rituales que tienen que ver con su cultura, además de la medicina tradicional occidental. Eh, ¿Qué se está haciendo ahí? Se está respetando sus tradiciones, su cultura, su espiritualidad, porque son sus creencias. Hablamos de diversidad ahí, estamos pensando en el otro, respetando el otro,
y vamos a promover su salud emocional también, que nos respeten, promueven mi salud emocional. Yo me siento visto, respetado por el otro. Bueno, estos son los componentes de la salud holística, que simplemente les menciono estos dos que no estaban incluidos. Bueno, y hay definiciones que aluden a estas cuestiones eh, holísticas, ¿sí? La mayoría de las definiciones no lo mencionan, pero hay algunas definiciones que hablan, que lo mencionan explícitamente. La salud es la capacidad de convivencia armónica de todos los elementos que constituyen el equilibrio en la naturaleza, incluyendo el territorio, los derechos colectivos y la paz interior de los hombres y las mujeres con los demás seres que lo rodean y con los espíritus y deidades de los pueblos indígenas. Bueno, esto es una definición de los pueblos originarios, en donde les quería mostrar que justamente hacen referencia a también la cuestión espiritual, o sea, porque ellos creen en espíritus y deidades y tienen que estar en convivencia armónica para tener salud. Ay, espera. Y por último, ya esto es muy pretencioso, pero en vez de hablar de bienestar, podemos hablar de bien ser o de buen vivir. También son conceptos que vienen de los pueblos originarios. Bienestar tiene que ver con, eh, también por eso se plantea que la definición de la OMS es utópica, porque bienestar es lograr un estado en donde yo me sienta bien. Y bien ser y buen vivir tiene que ver con una forma de ser, no necesariamente con ese sentimiento de, de sentirme bien, lograr sentirme bien, sino que tiene que ver con transcurrir la vida con ciertos valores y principios. Y para esto tenemos que pensar la salud como algo colectivo, porque el bien ser o buen vivir no se puede pensar solo en forma individual, tiene que ver con lo comunitario, con la sociedad, lo colectivo. Entonces, el bienestar es cómo se manifiesta el ser, el resultado, y el bienestar, el bien ser, la esencia, el proceso. Entonces, también acá tenemos una definición de los pueblos originarios, la capacidad y la potencialidad física y mental de las personas para desarrollar sus proyectos de vida en las condiciones materiales y sociales más favorables, cuyo resultado es el bienestar, el buen vivir y la dignidad humana individual y colectiva. Esta definición explícitamente habla del buen vivir. ¿Es individual o colectivo? Ya dijimos que en realidad son las dos cosas, siempre vamos a pensar también en la salud individual, pero si empezamos a pensar que es construida socialmente, que es un derecho, que tenemos que pensar en la diversidad y en el respeto del otro para que haya una salud emocional, siempre el concepto va a ser colectivo. Nunca va a estar desapegado de la comunidad en la que vivo. Es la capacidad y la potencialidad física y mental de las personas para desarrollar su proyecto de vida en las condiciones materiales y sociales más favorables, cuyo resultado es el bienestar, el buen vivir y la dignidad humana individual y colectiva. Esta definición ya la habíamos visto. La había cambiado. Corcho Mejía fue una ministra de Salud de Ecuador, ¿sí? Que planteó eh, algunas modificaciones, em, digamos, a nivel legislativo.
Bueno, al hablar del buen vivir y la dignidad humana, menciona justamente lo individual y colectivo. La anterior la he cambiado, la definición. Entonces acá tenemos como un cuadrito en donde podemos pensar cómo se la definía la salud antiguamente y cómo se la define actualmente. Antiguamente como una idea determinada, estática, histórica, subjetiva. Se le pensaba como adaptación, mercancía. Bueno, nadie la definió como mercancía, pero tal vez no se hablaba que era un derecho utópico, biológico, físico y apolítico. Actualmente como multideterminada, dinámica proceso, construcción sociohistórica, componentes objetivos subjetivos, resolución de conflicto como un derecho, como objetivo y recurso, social, holístico, político. Podemos plantear una definición que incluya todo esto, lo cual hace que sea muy larga. Salud se la entiende como un proceso sociohistórico multideterminado y holístico que permite a las personas y colectividades resolver conflictos de la vida y gestionar sus condiciones para su realización. Buen vivir y felicidad en convivencia armónica con la naturaleza y la sociedad constituyen un objetivo y un recurso y un derecho que se puede garantizar actuando participativamente, intersectorialmente y transdisciplinariamente. Bueno, terminamos con salud, el concepto de salud. Esto ya lo habían visto introducido en el cursillo, espero que les quede un poquito más claro. Ahora vamos a hablar de los niveles de atención, que también lo vieron, ¿sí? Fundamental, no confundir niveles de atención con niveles de prevención, que lo van a ver en la próxima unidad, ¿sí? Niveles de atención tiene que ver cómo organizamos el sistema de salud en forma ordenada y estratificada para satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Em, esta organización tiene que ver con los recursos y los problemas de salud que se resuelven. Ustedes piensen, esto es parte de la economía, los recursos son limitados, entonces no podemos crear un hospital Carrillo en cada pueblo y en cada paraje para que todos accedan. Nosotros tenemos que garantizar que todos accedan a la atención, incluso en un paraje que no tiene transporte, que no pasa no hay tampoco transporte público. ¿Podemos crear un hospital Carrillo en cada paraje? No, porque no tenemos los recursos, ¿sí? Pagarle a los médicos para atender una persona cada un mes, aparte va a ser vicioso. Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos una red, porque es una red formal, eh, pública integral de salud. En el caso de la Argentina es pública esta red, en donde vamos a establecer niveles. Siempre se habla de 3 niveles, pero en realidad existen 4. eh, Se puede hablar de un cuarto nivel de atención, en donde en el primer nivel vamos a atender el 80% de los problemas de salud. Entonces, todo el material me refiero a recursos, y recursos no solo son los tecnológicos, sino los recursos humanos, van a estar orientados a los problemas de salud más frecuentes y a las políticas de promoción y de protección de salud más frecuentes, ¿sí? Ya vamos a ver los niveles de prevención y las diferentes actividades, pero algo vieron en el cursillo, espero que... Ah, no, niveles de prevención no lo vieron, perdón. Entonces, ¿cuáles son los... Y eso va a depender de la población que tenemos, ¿sí? Si en una población siempre el binomio materno-infantil es objeto de políticas porque es un grupo vulnerable, en donde por los requerimientos de crecimiento tiene requerimientos aumentados, cualquier afectación tanto la alimentación como la estimulación de desarrollo puede afectar ese proceso de desarrollo y crecimiento vital. Entonces,
estamos más pendientes de ese binomio materno-infantil a través de políticas públicas. Entonces, por lo general, por ejemplo, en el primer nivel de atención vamos a tener profesionales que atiendan ese binomio porque tienen que tener toda, toda madre o toda embarazada y toda madre de niño menor, y sobre todo menores a 6 meses, a 6 años, o a 5 años, perdón, estamos vigilando constantemente su desarrollo y crecimiento. Entonces, ¿qué profesionales vamos a tener en un primer nivel? Vamos a tener gineco-obstetra, ¿sí? Sobre todo ginecólogo para atender a la mamá, o un obstetra, que si no tenemos ginecólogo. Em, Vamos a tener un pediatra, ¿sí? Un pediatra es un profesional en los menos des- desarrollados, el primer nivel menos desarrollado, a veces hay un solo médico generalista que también se ocupa de atender los niños, ¿sí? Pero si es un poquito más desarrollado, vamos a incorporar un pediatra. Hay ahora, por el envejecimiento de la población, a veces se está incorporando, por ejemplo, un diabetólogo, o sea, profesionales que atienden también a la población envejecida, y sabemos que ahora actualmente las enfermedades más frecuentes son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Entonces, hoy se puede estar pensando, que antes no se lo pensaba, en incorporar profesiones que atiendan esas enfermedades que son muy frecuentes y atiendan a esa población que también cada vez es eh, más numerosa. Antes, la pirámide poblacional era muy amplia en la población joven, y justamente funcionaba, se hablaba de pirámide poblacional porque era así, se iba a- a- haciendo angosta a medida que aumentábamos la edad, y actualmente las pirámides poblacionales ya no existen, no son pirámides, justamente la población más numerosa es la población media, digamos, joven, adulto joven, adulto medio joven, porque cada vez hay menos nacimientos y por lo tanto no tenemos una población, cada vez tenemos una población más envejecida. Obviamente esto más común en Europa que en Argentina, pero vamos con esa tendencia. Latinoamérica no está tanto en ese proceso, pero sí yo he visto algunas modificaciones en los servicios de salud tendientes a esta población que, al tener mayor esperanza de vida y al haber menos nacimientos, cada vez envejece más. Entonces, mínimo, médico, enfermero. En San Luis aparte hay un equipo mínimo para los centros de atención primaria, el primer nivel, en donde tenemos médico, enfermero, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo. Entonces tenemos una atención integral. Si el centro de salud atiende muy poquita población, o sea, el área programática es pequeña, tal vez no atiendan todos los días estos profesionales, ¿sí? Algunos centros kinesiólogos no tienen, eh, pero la mayoría deberían integrar estos equipos. Se han incorporado muchos equipos de atención primaria de la salud, ¿sí? Em, la tecnología, ¿qué necesitamos en un primer nivel? Control de crecimiento y desarrollo, que es un programa justamente que atiende a los niños. Necesitamos una balanza para justamente medir su desarrollo, un tallímetro, planillas para ver su desarrollo, ¿sí? Una camilla. Necesitamos vacunatorio, porque normalmente durante el control de crecimiento y desarrollo se completa el carnet de vacunación.
Entonces la tecnología, como ven, no es tan compleja la que tenemos que tener en primer nivel de atención. Obviamente va variando, por ejemplo, podemos llegar a tener una guardia mínima, podemos llegar a tener internación de observación hasta 24, 72 horas, en donde, ¿qué es la internación de observación? Venís con un dolor de cabeza, te doy medicación y observo si esa medicación responde o se complica el cuadro y tengo que derivar, ¿sí? O tenés un accidente, te golpeaste la cabeza, pero vemos que no hay contusión, observamos que no se presenten vómitos, que no haya mareos, o, algo, o dolor de cabeza o cualquier otro signo que me indique que puede haber una lesión y tenga que derivar. Esos son ejemplos, este, mm, o por ejemplo también un diabético que venga descompensado, etcétera. Estos son los niveles los primer nivel de atención más avanzados, como por ejemplo el Hospital de Juana Coslay. Sigue siendo el primer nivel de atención, está a punto de pasar a un segundo nivel por la complejidad y tenemos médicos profesionales de varias especialidades, tenemos internación, tenemos guardia a las 24 horas. em, Otro centro de atención primaria de la salud que es o de primer nivel es el Hospital de Potrero, también nos llega a un segundo nivel. Centros del segundo nivel son muy poquitos. El Hospital de Merlo, por ejemplo, que era un primer nivel, pasó a ser segundo nivel porque incorpora, por ejemplo, internación y partos. Para que sea un segundo nivel, mínimamente tiene que haber, tengan que poder realizar partos, porque bueno, también es un servicio que yo necesito para este binomio materno-infantil y que descongestiona que todas las madres y niños tengan que ir a la maternidad en este caso. No tiene internación de alta complejidad, no vamos a hacer cirugías de alta complejidad, no vamos a tener una neurocirugía, una cirugía cardiovascular, un trasplante. Eso lo vamos a encontrar en el tercer nivel, por ejemplo, el Carrillo, la maternidad. Tenemos neonatología en la maternidad, por ejemplo. Tenemos UCI-UTI, o sea, internación de alta complejidad. Entonces, ahí se dice que se atiende el 5% de las problemáticas porque se atienden problemáticas menos frecuentes, ¿sí? Pero a eso se refiere con el porcentaje de patologías a las que va destinada, digamos. Em, en el primer nivel vamos a hacer a ver todos los programas de promoción y protección específica. Se van a realizar programas de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. En todos estos, en todo, en realidad en toda la población, no debería solo ser en el materno infantil, pero hay muchos que solo se enfocan en el materno infantil, pero también un adolescente, un adulto tiene que realizarse controles y pueden estar planificados. De hecho, por ejemplo, el Centro de Atención Primaria de Salud de Potrero, que aparte del hospital, que también de primer nivel, tiene una salita, cuando un adulto ingresa, se pasa por todos los profesionales, se hace como un circuito, va a enfermería, va a la nutricionista, y luego pasa por el médico, ¿sí? Pero no va directamente al médico, sino que se hace un control previo con la enfermera de este, el carnet de vacunación, por ejemplo, signos vitales, etcétera,
nutricionista evalúa el estado nutricional y después recién pasa a el médico. Entonces, este sistema, ¿cómo se comunica? Como vemos, es una red y por lo tanto tiene que haber una comunicación entre los tres niveles a través de la referencia y la contrarreferencia, ¿sí? Que es lo que vulgarmente se conoce como derivación. El- Se conoce, el término correcto es referencia y contrarreferencia. Bueno, antes de pasar a referencia y contrarreferencia, vemos nivel primario, la complejidad es baja, cobertura poblacional alta, poblacional y de patologías frecuentes, 80%, área programática, pequeña, barrios, internación de observación, hasta observación o no tienen internación directamente, intervenciones clave, atención ambulatoria, internaciones cortas de observación. Ejemplo, Hospital de Juana Coslay, CAPS de Potrero Funes. Nivel secundario, media 15% de la cobertura de patologías frecuentes. No es cobertura poblacional, perdón, es cobertura en relación a la- las patologías más frecuentes. Cubre el 80% de las patologías en una zona, ¿sí? El nivel secundario, el 15%. Ya el área programática de referencia va a ser zonas, ciudades, ¿sí? Por ejemplo, todo Merlo, en el hospital de Merlo. Parto, cesáreas, cirugías, internación. Nivel terciario alta, solo el 5% provincias, UTI, UCI, neonatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, eh, trasplantes, etcétera, Hospital Carrillo, maternidad. Nivel cuaternario, las referencias a nivel nacional, el área programática, por ejemplo, el Garrahan. Eh, ya ver una especialidad, por ejemplo, en un grupo etario, en este caso los niños, y atienden las enfermedades menos frecuentes. O sea, ¿cuándo me van a derivar el Garrahan? Cuando esa patología en un nivel de, por ejemplo, de maternidad, que es un nivel terciario, donde tiene neonatología, por ejemplo, un niño prematuro que tiene una enfermedad muy rara, muy compleja, se deriva al Garrahan. Esto va a pasar en San Luis, va a pasar en La Pampa, y va a pasar en Formosa, en el Chaco, todos lo derivan al Garrahan. Por eso, nivel cuaternario. Y el sistema de referencia y contrarreferencia son técnicas, actividades técnicas y administrativas. Técnica quiere decir la acción, lo que vamos a hacer, cómo lo tenemos que hacer, y administrativo porque conlleva planillas, registro de esto, de este proceso. Debería hacerse, muchas veces no se hace correctamente, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integridad del servicio. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo se tiene que hacer en forma oral y escrita? Y cuando nunca se deja de hacer oral, cuando es una urgencia. ¿Por qué? Porque si yo necesito que lo ingresen a cirugía en el Hospital Carrillo, porque vino sobre todo, por ejemplo, en accidentes, vienen con un trauma que no puedo atender en mi nivel primario o secundario, tengo que llamar para ver si hay camas, saber si está el cirujano, si lo van a atender, ¿sí? Porque si no me lo pueden atender en el Carrillo, buscaré otro lugar de derivación, ¿sí? Si es un niño, veré si lo derivo al pediátrico o a la maternidad, por ejemplo, ¿sí? Em, entonces, si es urgencia, nunca puede fallar el oral, obviamente. A veces falla el escrito por la urgencia, y en el caso de cuando son patologías, cuando por ejemplo derivo para o hago la referencia para una
un diagnóstico diferenciado, ahí mayormente se hace escrito. Debería ser escrito oral, así lo dice la teoría, pero en esos casos mayormente se hace escrito. O sea, yo hago la referencia para que, por ejemplo, tengo un paciente diabético en el primer nivel, pero que no adhiere al tratamiento y tiene problemas, comienza con problemas visuales, lo derivo a un oftalmólogo en un segundo nivel. Que requiere una tecnología más compleja, no suele haber oftalmólogos en el primer nivel, para saber si tiene una retinopatía diabética que está afectando su vista. Y hay una contrarreferencia. Yo necesito que ese paciente diabético se siga midiendo la glucemia, siga yendo al nutricionista, al enfermero que controla el pie diabético en el primer nivel, porque el segundo nivel le queda muy lejos y no tiene facilidades de transporte esa persona. Entonces necesito que vuelva a la contrarreferencia del primer nivel para que me lo sigan controlando. Entonces se va a hacer un escrito también diciendo cuál es el diagnóstico diferencial, cuáles son las pautas de seguimiento, etcétera. Aunque tenga que ir una vez al mes, cada 6 meses, cuando lo indique el médico al segundo nivel, ¿sí? Pero se hace una contrarreferencia al primer nivel que va a seguir atendiendo a ese paciente. Bueno, acá dijimos que se puede hacer en forma informal, formal y en conjunta, que es lo mejor, digamos, escrita y oral. Porque es importante, garantiza el acceso al derecho a la salud, o sea, todo este sistema de los niveles, referencia y contrarreferencia, porque yo, como les decía, no puedo poner un hospital Carrillo en cada paraje, o sea, no puedo tener un Carrillo convertir el CAPS de Potrero en un Carrillo para que los de Potrero no se tengan que ir a la ciudad. No lo puedo hacer. O en el Volcán, o en el Trapiche. O ni hablar de ciertos parajes como, no sé, Valde, o no, Valde no es un paraje, pero, ay, no me acuerdo el pueblito que está pasando el Trapiche que le hicieron el puente. Bueno, estos parajes, estas poblaciones aisladas, no le puedo poner un hospital en esa población para garantizar ese derecho. Entonces necesito que funcione este sistema de niveles y el sistema administrativo de referencia y contrarreferencia. Mejora la calidad, fortalece el sistema de salud, articula los servicios, favorece el uso eficiente de servicios. Eficiente quiere decir usar en forma eficiente los recursos y no desperdiciarlos, no ser un hospital terrible con alta tecnología cuando se va a atender un paciente al mes, por exagerarlo. Crea y define responsabilidades institucionales. Sistema de salud pública. Un sistema de salud pública es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. O sea, este sistema de niveles forma parte del sistema de salud. Vamos a tener un sistema de salud en donde vamos a tener un modelo de gestión político, económico y técnico. Político tiene que ver con el modelo de gestión, económico con el modelo de financiación y técnico con el modelo de atención, ¿sí? El modelo de gestión tiene que ver como si está centralizado o descentralizado, es decir, en el caso de la Argentina, los modelos de gestión normalmente están descentralizados. Cada provincia establece sus políticas de salud, ¿sí? De hecho, por ejemplo, acá hay CAPS que son municipales y dependen de la administración municipal, por ejemplo, del barrio Jardín. Hay un SIC, Centro de Atención de Salud, que depende de la municipalidad, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una función de rectoría que realiza por vía del financiamiento y la regulación. Y en el caso de provincias, fija las políticas sanitarias por medio de financiamientos
de establecimientos, recursos humanos y programas, del 8 al 12% del presupuesto. Y los municipios, rectoría sobre las instituciones que financia. Como les decía que en San Luis hay algunos CAPS que dependen de la MUNI. Entonces, después el modelo de financiación económica, vamos a decidir cuánto gastamos del presupuesto, del Producto Bruto Interno, de dónde provienen los recursos, o sea, de dónde vamos a sacar de los impuestos, de las retenciones, de cómo vamos a financiar el sistema de salud, o va a ser privado, va a ser estatal, va a ser privado, directamente no vamos a tener sistema público de salud, y cómo lo vamos a asignar, ¿sí? Cómo se va a redistribuir esos recursos en cada una de las provincias, etcétera. En el caso de acuerdo a la forma de financiación, podemos hablar de un sistema nacional de salud, de seguridad social y de aseguramiento privado. En la Argentina, en realidad, está financiado, coexisten los tres niveles, público, obras sociales y aseguramiento privado, ¿sí? En el caso de el subsistema público, en el caso de la Argentina, ofrece atención casi un 37% de la población, el de obras sociales el 53% de la población y el subsistema privado el 10% de la población. Acá vemos la distribución. Este es el subsistema público, los hospitales, por ejemplo, bueno, el Ramón Carrillo tiene doble administración, pero en el caso del resto, las salitas, los CAPS dependen del sistema público. El objetivo es todas aquellas personas que carecen cobertura y aquellas que tengan cobertura, por ejemplo, obras sociales. eh, Actualmente el sistema de salud argentino, gracias a Dios, porque antes no se hacía, la diferencia es que en algunos lados te cobran al particular, porque obviamente el- las obras sociales no cubren todo el servicio, ¿sí? Entonces al individuo también te cobran. Pero bueno, el subsistema público recupera de las obras sociales actualmente eh, ese dinero, digamos. Si yo me atiendo, no me prohíben, yo tengo obra social, me atiende el sistema público, no me prohíben que me atienda porque tengo cobertura. Pero ¿qué hacen? Le cobran a la obra social el sistema público porque no te estás atendiendo en un privado, ¿sí? Normalmente, si yo tuviera prepaga o seguro obra social, debería atenderme en lo privado. Bueno, y el subsistema público tiene que cumplir con el programa médico obligatorio que describe las prestaciones básicas. No puede prescindir de esas prestaciones y debería ser totalmente gratuito. Ha pasado que, ahora no he visto tanto, pero ha pasado que hay ciertos CAPS que ponen como un cobro, digamos como cada vez que vas a atenderte de que tenés que pagar. En el interior a veces se hace, sobre todo, bueno, cuando entra en crisis el sistema público, que no tiene financiamiento, que no tiene recursos, a veces recurren a este tipo de ayuda económica, si se quiere, privada, o sea, por los pacientes. No debería, porque supuestamente es público, por eso decimos la atención es gratuita. La distribución geográfica de sus servicios es amplia y debe tener presencia en zonas consideradas no rentables. Debe garantizar la accesibilidad y la cobertura. Por eso, ¿dónde tiene que estar sí o sí el sistema público? En las zonas no rentables. No rentable que significa yo no voy a poner una clínica en un paraje porque no me da dinero. Entonces, si no llego con una salita, voy con el camión sanitario, pero atiendo a esa gente que está en un lugar recóndito donde no tiene transporte, donde no tiene forma de acceder un médico, un enfermero, un nutricionista, etcétera.
Los recursos son doble origen, recaudado por la facturación y los provenientes de la partida presupuestaria del Estado. Y el subsistema de seguridad social, que son las obras sociales que tenemos porque nos los paga quien, el empleador, digamos. Nosotros trabajamos y nos va a dar una obra social, nos va a pagar el empleador. Muchas veces pagamos un coseguro, o sea, el servicio se le cobra al empleador, pero también nos cobran una parte a nosotros como trabajadores porque se supone que tenemos un sueldo y que lo podemos pagar. Trabajadores de cada rama de la actividad y jubilados del régimen nacional de previsión social a través del programa de asistencia médico integral PAMI. En el caso de los jubilados no tienen que pagar nada o no deberían. Eso en ese caso lo garantiza el Estado, ¿sí? Y también tienen que cumplir con el programa médico obligatorio. El 8% lo cubre la nómina salarial y el aporte, hay un aporte provincial, o sea, también puede haber un aporte que varía del 7 al 12,5%. También hay un aporte de los empleados, como les decía, que nos debitan el sueldo. Y bueno, finalmente el subsistema privado, aquellos particulares que no tienen un trabajo en relación de dependencia, pueden pagar una una prepaga, ¿sí? Por ejemplo, MIN, OSDE, estas aseguradoras de salud tienen un fin de lucro, salvo que sea una cooperativa, una mutual, sí que a veces se crean también para lograr este beneficio. Estas prepagas son reguladas por la Superintendencia de Salud, o sea, y también deben brindar quedan incluidas dentro de la ley de medicina prepaga y deben brindar el programa médico obligatorio. O sea, todos los subsistemas tienen que brindar el programa médico obligatorio. Y establece que no podrá ser motivo de exclusión la enfermedad preexistente o la edad superior a 65 años. Antes la prepaga, si tenías el mínimo problema de salud, descartado. O sea, iban dirigidos a personas sanas o que no se pueden enfermar y también descartaban a las personas mayores. ¿Quién paga? Paga el paciente, ¿sí? Esté enfermo, haga uso o no. Bueno, entonces tenemos como un sistema de salud que está caracterizado por la fragmentación, como vemos, diferentes sectores, diferentes fondos, diferentes financiadores y diferentes proveedores y diferentes usuarios. O sea, es como muy complejo el sistema de salud al tener diferentes eh, instituciones y organismos que controlan, que regulan, que prestan los servicios y que van a hacer uso de los servicios. Y el modelo de atención que cubrir, dijimos que vamos a cubrir el programa médico obligatorio por los tres subsectores. ¿A quién cubrir? Esto tenemos que establecer, por ejemplo, esto que dijimos, el sistema público en la Argentina, si bien tenemos que garantizar que tengan salud las personas que no tienen recursos, están alejadas, o sea, tiene que garantizar el acceso. Permite que también aquellas personas que tienen cobertura se atiendan en ese sistema. ¿Cómo prestarlo? DNI, cobertura, cómo que solicito algún tipo de, presto doy una tarjeta en el caso de las prepagas. ¿Y dónde prestar? ¿Sí? ¿En qué áreas programáticas? ¿Dónde creo las instituciones? O sea, los hospitales, los centros de atención primaria, en el caso del privado, del público, etcétera. En el caso, va a haber mayor planificación en lo público, obviamente, que tengo que ver el área programática, la accesibilidad, etcétera.
Requisito de un sistema de salud debe ser universal, accesibilidad económica y física para todos, integral, atender todas las necesidades de salud desde todos los determinantes, equitativo, satisfacción de grupos de mayores necesidades, vulnerabilidad socioeconómica y biológica. O sea, voy a priorizar estos grupos vulnerables y sostenible económica, social y ambientalmente. Tiene que promover acciones eficaces, seguras y oportunas. El papel del Estado, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, la máxima autoridad, o sea que es el que va a regular. También tenemos respectivos ministerios y secretarías a nivel provincial y municipal, y la Superintendencia de Servicios de Salud que regula y ejerce el control de obras sociales nacionales, administrar los fondos de distribución que compensan las obras sociales más desfavorecidas y también regula las prepagas. El papel del Estado en la salud, eh, bueno, dijimos que tiene que garantizar por sobre todas las cosas la lucha contra la inequidad, o sea, asegurar que este sistema de salud sea equitativo, que garantice la cobertura de las necesidades de la mayoría de la población. ¿Cuál es la fortaleza? Alta capacidad tecnológica tiene el sistema de salud. Recursos humanos altamente capacitados, se han creado capacitaciones a nivel nacional, residencias, especialidades, altamente desarrollado en comparación con otros países en vías de desarrollo y desarrollados. La expectativa de vida al nacer es de 71 años. La esperanza de vida o la expectativa de vida es uno de los indicadores más globales del nivel de salud de la población, superior al promedio de los países de Latinoamérica a todos los países de igual nivel de ingreso. La cobertura de servicios de salud relativamente total en todos los niveles de ingreso, eso habla de equidad. La cantidad de médicos 30 cada 100.000 habitantes y de camas disponibles 4,5 cada 1.000 es comparable con muchos países desarrollados. Y coberturas de insulina, drogas oncológicas, antirretrovirales obligatorias al 100%, lo cual no es común en otros países. Bueno, ahora vamos a hablar de los determinantes. Así como evolucionó el concepto de salud, evolucionaron los determinantes de salud. Habíamos dicho que al principio se hablaba, hoy pensamos la salud como multideterminada, pero no siempre fue así. Primero había una concepción biologicista a fines del siglo XIX, donde un organismo agresor, la causa, afectaba al huésped. Después se crea la triada ecológica, o sea que ya incluye el ambiente en donde puede influir en que este huésped resista la infección de la gente, ¿sí o no? Y el modelo holístico de la Framboise Lalonde. Teóricamente lo creó la Framboise y Lalonde fue un ministro de salud de Canadá que en base a estos 4 campos de la salud, él analizó cuál era el gasto en cada uno de estos campos. La Framboise estableció que la salud está determinada por el medio ambiente, físico, químico, biológico, psicosocial y cultural. Ojo que dentro del ambiente incluimos lo social, por ejemplo, pobreza, ¿sí? No solo porque después en lo práctico se ve que dentro de lo medio ambiente solamente incluyen contaminación, todo lo que tenga que ver con el entorno, pero el entorno también tiene que ver con aspectos sociales, desempleo, hasta violencia, todos esos aspectos sociales son parte del medio ambiente. Estilo de vida, que son aquellas conductas que tenemos algún grado de control, y por qué digo algún grado y no total control, porque bueno, también está influido por lo social, aunque en este momento la Framboise no lo plantea, él planteaba que tenemos un grado de control de esta toma de decisiones. Ejemplo, alimentación, actividad física, consumo de drogas, lo que tiene que ver más con el individuo. Biología humana, herencia, maduración y envejecimiento, sistemas internos complejos, incluye patologías presentes, ¿sí? Patologías congénitas también. Y otro aspecto que incluye la biología humana es la edad y el sexo, ¿sí? Porque son determinantes biológicos.
y los sistemas de organización de la atención de salud, prevención, curación, restauración. O sea, cómo todo esto que hablamos del sistema de salud, cómo está organizado, va a influir sobre nuestra salud. Si yo estoy aislado y el sistema de salud no me tiene en cuenta, va a influir sobre mi salud. Porque mi enfermedad, yo comienzo con un proceso, no puedo acceder a los programas de prevención de la salud, no puedo detectar una enfermedad a tiempo, entonces está influyendo sobre mi salud. Al no detectar una enfermedad a tiempo va a traer otras enfermedades asociadas y así se va deteriorando la salud de una persona que no tiene acceso al sistema de salud, ¿sí? Bueno, acá vemos cómo interactúan estos cuatro campos de la salud, ¿sí? Él analizó la LONDE que el estilo de vida y el entorno o ambiente influye en la mayoría de los problemas de salud, ¿sí? ¿En dónde se gasta? En el sistema sanitario y en lo biológico, en lo que más se gasta. ¿En dónde se invierte el dinero? En el ambiente o el entorno y en los estilos de vida. Pero en estos dos campos de la salud son los que más influyen en la salud. Acá tenemos la contribución potencial a la reducción de la mortalidad y la afectación actual de los gastos en la salud. ¿Sí? Bueno, entonces, el presupuesto, digamos, está puesto en el manejo paliativo, en los signos y síntomas, en la atención a demanda de la salud, y no se tiene en cuenta los factores de riesgo que muchas veces son ambientales y estos estilos de vida que se soluciona con la promoción de la salud, la protección específica, sobre todo promoción de la salud, ¿sí? Y los determinantes sociales y el ambiente que no dependen exclusivamente del sector salud, sino de las políticas sociales, políticas económicas, por ejemplo, pero que siempre van a estar incidiendo en la salud. Seijert habla que en cualquier sociedad la incidencia de la enfermedad está determinada mayormente por factores económicos, una baja calidad de vida, falta de comida, ropa y combustible, malas condiciones de vivienda y otros síntomas de pobreza han sido siempre las mayores causas de enfermedad. Entonces hablamos de los determinantes sociales de la salud. Comienzan la OMS, crea la Comisión de Determinantes Sociales y se comienza a hablar de los determinantes sociales de salud, que Tarlov lo plantea como las condiciones sociales en las que transcurre la vida. La OMS decía desde que nacemos hasta que envejecemos. Este es el barrio República de San Luis y este es un barrio privado de acá de San Luis. Piensan que esto solamente el entorno, habitar estos dos barrios diferentes, sin hablar de mis condiciones materiales específicas, mis condiciones biológicas, edad, sexo, genética, herencia, mi salud va a ser diferente. Supónganse que coloco a la misma persona acá o allá, puede afectar la salud en forma diferente. Entonces, los determinantes sociales se refieren a las características específicas y a las vías mediante las cuales las condiciones sociales afectan la salud. Las condiciones sociales en las que personas viven y trabajan, que reflejan sus posiciones diferentes en jerarquía de poder, prestigio y recursos, donde transcurre la vida, lo que decía Tarlo. En la otra definición que ya la habíamos visto, donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. E incluye el sistema de salud. Y la OMS dice que está configurada por un conjunto amplio de fuerzas económicas, sociales y políticas. ¿Sí? Se dice que la esperanza de vida de una niña que nazca hoy puede ser de 80 años si nace en determinados países o 45 si nace en otros. Entonces,
podemos decir, tu código postal es más importante que tu código genético. ¿Sí? Esto es muy fuerte porque siempre pensamos en la salud en términos biológicos, pero en realidad dónde nacemos influye más que nuestra genética, nuestro... La epigenética, y esto es lo que les planteaba de cómo lo social influye en lo genético. La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación de la secuencia de ADN. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan el fenotipo. O sea, nuestro fenotipo es cómo se expresan nuestros genes, nuestra carga genética, frente a la influencia del ambiente. O sea, cómo vivimos. Bueno, entonces los determinantes los podemos ver en capa, lo podemos evaluar en capa, tenemos las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que van a determinar la agricultura y producción de alimentos, por ejemplo, si es agroecológica o no, educación, si es pública o no, si todos accedemos, ambiente laboral, tenemos derechos laborales o no, tengo que trabajar para tener un sueldo digno 8 horas, 12 horas, condiciones de vida y de trabajo, tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a una jornada laboral reducida, tengo una vivienda digna, desempleo si hay una alta tasa de desempleo y si tengo cobertura para el desempleo, agua y saneamiento, tengo agua potable, tengo eliminación de excretas, tengo cloacas, tengo recolección de basura, servicio de atención de salud, tengo una salita cerca, puedo acceder, vivienda. Mi vivienda tiene techo, es de materiales adecuados, no paso frío en invierno. Redes sociales y comunitarias, o sea, aparte la contención social, quién me puede ayudar, mi familia, mis amigos, mi compañero de trabajo, el grupo que creó el CAPS de atención de enfermedades crónicas, la iglesia del centro del barrio, el comedor comunitario, estilo de vida del individuo, cómo hago, qué ejercicio hago, si elijo drogarme o no, dentro de todas estas circunstancias que están influyendo en mí, edad, sexo y factores constitucionales que también van a influir en la expresión de las enfermedades. ¿Para qué sirven los determinantes de salud? Para saber qué mecanismos nos conducen desde las causas originarias a las diferencias actuales en la situación de salud observada en la población. Tal vez es difícil de modificar en un individuo, pero cuando analizamos las poblaciones y vemos la diferencia de esperanza de vida, ¿qué pasa ahí? ¿Es la genética de los individuos de un país u otro que hace que uno viva en 45 años y el otro viva 80? Y no, son las condiciones sociales. Y acá vemos cómo se relacionan los determinantes sociales con las enfermedades de los factores de riesgo y las enfermedades prioritarias. Factores de riesgo es aquello que probamos a través de un estudio científico que causa, que es factor causal, no necesariamente única. O sea, estamos hablando de enfermedades prioritarias, son las enfermedades multicausales actualmente. Entonces, son multideterminadas y a veces para que se expresen necesitamos la conjunción de varios factores de riesgo, ¿sí? Pero se probó que aumentan la presencia o la incidencia, perdón, de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, la pobreza extrema como determinante social se asocia a nutrición insuficiente o excesiva que causa cáncer, causa cardiopatías, causa obesidad, causa desnutrición, causa diabetes, causa mortalidad infantil, causa mortalidad materna. Y así podemos analizar cada uno de los determinantes sociales, cómo influyen determinados factores de riesgo y por ende en la expresión o la incidencia de estas enfermedades. ¿Qué es la equidad en salud? Y obviamente está íntimamente relacionado a estos factores
sociales de estos determinantes de salud es la ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables en salud entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente, ¿sí? Inequidad en salud son las diferencias innecesarias y evitables y además consideradas injustas, ¿sí? Desigualdad de los niños menores de 2 años tienen más riesgo de padecer anemia. Eso no lo puedo evitar porque por cuestiones biológicas, los determinantes biológicos no los puedo modificar. Puedo atenderlos. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer un diagnóstico precoz, puedo hacer un programa de desarrollo y crecimiento del niño, donde controle que no padezca anemia, pero el niño va a tener siempre mayor prevalencia, mayor riesgo de anemia, perdón. Ahora, que los niños menores de 2 años con necesidades básicas insatisfechas, o sea, pobreza, tengan más riesgo de anemia que aquellos que no tienen, no están en situación de pobreza, eso sí es una inequidad, porque se podría solucionar, ¿sí? Desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, para que una diferencia de salud sea una inequidad, no simplemente una diferencia de salud, tiene que ser sistemática, no eventual, como puede ser una catástrofe, por ejemplo, que hace que tenga un accidente o accidentes, o sea, depende. Que haya demasiados accidentes de tránsito puede ser como que no haya una regulación social, por ejemplo, del consumo de alcohol y sigue siendo una inequidad. ¿Por qué una inequidad? Porque eh, hay personas que no acceden ni siquiera a tener un auto propio y tienen que padecer, digamos, que otras personas que sí acceden a un vehículo no sean responsables del manejo y puedan causar un accidente. En cambio, y termina siendo sistemático en el sentido no de mi accidente individual, sino de que sistemáticamente se presentan accidentes viales, ¿sí? O porque hay una mala programación o del tránsito. Entonces, eh, son sistemáticas no eventuales, como le decía, por ejemplo, un tsunami. Son socialmente producidas y por lo tanto modificables, socialmente producidas, por ejemplo, la edad, como le decían los niños, un determinante biológico y no es socialmente producido, ¿sí? No lo puedo modificar. Y son valoradas como injusto, ¿sí? Es injusto que suceda eso. Por ejemplo, el enfoque de género, si lo pensamos del enfoque en género, el género determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o un hombre en un contexto determinado. El sexo son las características biológicas, que dijimos que no se pueden modificar. Van a determinar desigualdades, por ejemplo, una mujer de mayor predisposición a cáncer de mama, un hombre más enfermedades cardiovasculares antes de los 50 años. En cambio, el género establece inequidades porque tiene que ver con los roles de género, ¿sí? Por ejemplo, en la antigüedad, que las mujeres no podían votar, que no podían entrar. Bueno, pensemos en el caso de la salud, los roles de los hombres por lo general afectan más la salud. En esto se ven, la inequidad se ve más en los hombres que hacen trabajos de fuerza, no se cuidan tanto la salud. En cambio, en las mujeres tal vez hay problemáticas con la violencia de género, puntualmente, digamos, que pueden afectar su salud. Por ejemplo, mayor riesgo de vigorexia en los hombres y de anorexia nerviosa y bulimia en las mujeres, porque tienen, digamos, diferentes patrones estéticos que son creados culturalmente. Más malaria en hombres. Acá también muestra cómo
los hombres tienen un riesgo más alto por el tipo de ocupación, agricultura, minas de oro, trabajar en la noche y comercio, de sufrir malaria porque se exponen a que los pique el mosquito, ¿sí? En el cambio, las mujeres embarazadas, que tiene que ver con algo biológico, con una etapa del ciclo biológico, hace que tengan mayor atracción a los mosquitos y tienen más predisposición, ¿sí? A tener malaria. Una mujer embarazada que una no embarazada, pero tiene que ver con algo biológico. Entonces, como vemos, el enfoque de género, el sexo va a determinar desigualdades, el género va a determinar inequidades. Porque se pueden modificar, ¿sí? Y en el caso de cuando hago la atención de salud, tengo que pensar que si los recursos fueran igualitarios para todo el mundo, justamente no estoy haciendo justicia. Acá vemos como esquemáticamente tres nenitos que tienen necesidades diferentes. Este no ve el partido, este y estos dos sí lo ven, pero porque le administré los recursos en forma igualitaria. Entonces acá estoy pensando en la distribución de recursos en forma equitativa. O sea, yo quiero que los tres vean el partido o los tres tengan salud. Bueno, este no necesita nada porque ya tiene salud, no tiene condiciones genéticas que afecten su salud, tiene recursos materiales que le permiten tener salud, puede acceder al sistema de salud. En cambio, este vive en el campo, nació con una enfermedad congénita, entonces voy a darle mayores recursos a este niño para que pueda tener salud, ¿sí? Y este no tiene una enfermedad congénita, pero sí vive en un barrio precario y de una familia disfuncional y por lo tanto sí voy a tener que asignar ciertos recursos para que tenga salud. Esto es pensar equitativamente y no igualitariamente, que a veces pensando igualitariamente o la igualdad de oportunidades no soluciona las problemáticas como vimos ahí en el esquema. La inequidad entonces en salud son las diferencias o igualdades sistemáticas socialmente producidas innecesarias y evitables, y también consideradas injustas. ¿Cuáles son los dos posibles determinantes de desigualdades que no son inequidades? Variaciones biológicas naturales, genéticas, de edad, y conducta que dañan la salud elegidas libremente. Hacer un deporte de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, motocross. Eh, y incluso solamente lo pueden hacer personas que su condición social lo permita, ¿sí? Equidad en salud. Se define como la situación donde todo individuo tenga oportunidades equitativas según sus necesidades, diferente de la igualdad de oportunidades y condiciones, para lograr su plena potencialidad en salud y donde, de forma más concreta, no esté en condiciones de desventaja o discriminación para alcanzar ese potencial. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y el riesgo de que un bebé muera desde el nacimiento y el momento de cumplir un año es de 2 por 1000 nacidos vivos en Islandia y de más de 120 por 1000 en Mozambique, ¿sí? Que tienen condiciones socioeconómicas diferentes. El riesgo de muerte materna a lo largo de la vida durante el parto, o poco después, perdón, es de solo uno para cada 17.400 en Suecia, pero uno de cada 8 en Afganistán. Fíjense la gran diferencia. También lo podemos encontrar, esto comparamos países, desarrollados y subdesarrollados, pero dentro de un mismo país también encontramos inequidades sanitarias. Por ejemplo, en Bolivia la tasa de mortalidad infantil de los bebés de madre que no han cursado estudios, vemos la educación como un determinante, supera los 100 por 1000 nacidos vivos. Los bebés de madres que sí han cursado por lo menos estudios secundarios es inferior a 40. Y así podemos obtener otros ejemplos. Bueno, se creó en el 2005 la Comisión de Determinantes para vigilar estos datos y hacer una reflexión en torno a estos datos y vigilar estos determinantes sociales.
Esto es la esperanza de vida al nacer, ¿sí? Vean cómo se relaciona con las condiciones sociales de los diferentes países, ¿sí? Y acá tenemos el modelo de determinantes de la OMS del 2008, donde habla de el contexto sociopolítico, cómo determina la estratificación social. Estos se llaman determinantes sociales estructurales: el ingreso, la educación, la sexualidad, el género y la etnicidad. ¿Por qué? Porque ¿por qué la sexualidad, el género y la etnicidad? La sexualidad tiene que ver sobre todo con la orientación sexual y la prevención de infección con ITS también puede llegar a entrar. Porque en base a estas cuestiones, la sexualidad, el género y etnicidad, puede haber discriminación. Y cuando a ciertos grupos se los discrimina, se los excluye socialmente, se produce estratificación social. Esos grupos, salvo que justamente estén posicionados socioeconómicamente por el ingreso y por la educación en una clase social muy alta, normalmente se los segrega, ¿sí? Entonces, todo esto, estos determinantes sociales se llaman estructurales y determinan la posición social, ¿sí? Influidos por el contexto sociopolítico. Luego, vamos a tener la exposición y vulnerabilidad diferencial. Dentro de esta estratificación social, cada individuo va a tener una exposición a factores de riesgo y vulnerabilidad individual a enfermarme o no. Estos determinantes sociales se llaman intermedios, que es la exposición específica, condiciones de vida, condiciones de trabajo, o sea, más allá de mi ingreso, qué trabajo obtuve, tengo vacaciones, tengo estabilidad laboral, disponibilidad alimentaria, barreras para adoptar estilos de vida saludables, tengo plaza, tengo posibilidad de ir a un gimnasio, disponibilidad alimentaria, ¿puedo acceder a frutas y verduras frescas o no? No, porque vivo en una zona muy aislada, que no se produce frutas y verduras y aparte no llega un transporte que pueda traer, ingresa con frutas y verduras frescas una vez a la semana o cada 15 días, supónganse, y con una limitada variedad de frutas y verduras. Donde vivo, barrios marginales, acceso a servicios personales y no personales. ¿A qué servicios? Luz, electricidad, internet, recolección de basura, cloacas, agua potable, etcétera. Y todo esto, el impacto de la salud también va a estar mediado por el sistema de salud, que tiene, va a determinar de alguna manera las consecuencias diferenciales, o sea, a través de los programas, si garantiza, tenemos un sistema de salud público que garantiza la equidad, o sea, otorga mayores recursos a aquellos que tienen, por ejemplo, mayor exposición y mayor vulnerabilidad diferencial, va a tratar de paliar un poco este impacto de los determinantes intermedios, ¿sí? Los determinantes estructurales, justamente, se llaman estructurales porque son más difíciles de modificar y no dependen justamente directamente del sistema de subsector, del sector de la salud, ¿sí? Sino de políticas socioeconómicas. Entonces, los determinantes estructurales son aquellos que generan estratificación y división social de clase en la sociedad y que definen la posición socioeconómica individual dentro de las jerarquías de poder, prestigio y acceso a recursos. Y los intermedios se distribuyen según la estratificación social y determinan las diferencias en cuanto a la exposición y a la vulnerabilidad de las condiciones perjudiciales para la salud. Circunstancias materiales como la vivienda, psicosociales como la falta de apoyo social, situaciones de estrés, barreras para establecer estilo de vida saludable.
incluso el sistema de salud. Bueno, acá también tenemos los ejemplos de determinantes sociales y su efecto sobre la salud. Por ejemplo, el trabajo precario provoca estrés crónico, pérdida de autoestima y enfermedades que pueden llegar a- a surgir por estos efectos que provocan los determinantes. Esto habíamos dicho que el código postal influye más que el código genético. Este es un estudio en donde decimos, dime en qué parada de metro te bajas y te diré en cuánto vivirás. Y estamos hablando de un país desarrollado, estamos hablando de Londres y de una ciudad desarrollada dentro de un país desarrollado, que analizaron en un estudio que con cada parada de metro representa casi la pérdida de un año de esperanza de vida. Obviamente, hacia dónde iban, hacia los barrios más marginales o, o vulnerables, ¿sí? Hacia afuera de la ciudad. Entonces, cada parada de metro se analizaba la expectativa de vida y se veía que se perdía un año, ¿sí? Y esto es un poco, porque la verdad que hablar de estos temas genera mucha incomodidad, saber que nuestra salud no depende solo de nuestras decisiones, aunque influyen, sino también de muchos aspectos sociales y genera muchísima frustración, porque los consejos, esto es una sátira obviamente, no lo planteo yo, pero habla de los 10 consejos para mejorar de la salud tradicionales, lo que vemos en la revista, los que nos venden los medios: no fumar, mantener una dieta equilibrada, ser activo, practicar sexo seguro, si bebes alcohol, hazlo con moderación, manejar los niveles de estrés, tener cuidado con las radiaciones solares, proteger a los niños de quemaduras solares, aprovechar las oportunidades de prevención de cáncer, tener cuidado en la carretera, o sea, mm, aprender los principios básicos de primeros auxilios. Desde una perspectiva de determinantes sociales de la salud, los consejos serían: no ser pobre, no tener padres pobres, tener un auto, no trabajar en un puesto estresante en el que no te pagan lo suficiente, vivir en una vivienda húmeda y de baja calidad, tener suficiente ingreso para poder permitirte vacaciones en el extranjero. Bueno, está un poquito exagerado, pero por lo menos poder tener periodo de descanso. No perder tu trabajo y no entrar en una situación de desempleo. Si entras en una situación de desempleo, tener por lo menos seguro de desempleo. Si estás enfermo, discapacitado o desempleado, tener todos los beneficios a los que tengas derecho, no vivir al lado de una carretera principal con mucho tráfico ni en una fábrica contaminante, aprender a rellenar los formularios complejos de subsidio de vivienda o los de solicitud de asilo antes de quedar indigente. Bueno, es un poco exagerado, pero lo que quiere mostrar es esto, que no todo tiene que ver con nuestras decisiones individuales en el día a día, sino con las condiciones materiales y sociales, que algo no tenemos el total control. Y esto es un poquito para reflexionar: ¿para qué tratar a la población y devolverla luego a las condiciones de vida que la enferman? Doctor, no me dé medicinas, de recéteme recursos. Muchas veces lo que pasa es que sí, damos un antibiótico para la bronquitis, pero el tema es que no tiene estufa y el techo es de chapa, y las paredes son de nylon o de pallet. Entonces, es difícil a veces solo con los recursos que tenemos dentro del sistema de salud lograr que la población no se enferme, ¿sí? Eh, por eso, bueno, vamos a hablar de los niveles de prevención, pero no todo depende del sistema de salud, sino del contexto sociopolítico que hablábamos y de las políticas sociales y económicas. Bueno, chicos, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos. Nos vemos el viernes. Ah, y finalmente les dejo una frase de Ramón Carrillo. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de la enfermedad son unas pobres causas. Esto también hablando de que estos agentes causales que en un momento tuvieron un auge importantísimo, ahora no son los determinantes principales de la salud, ¿sí? A ver. Bueno, chicos, como les decía, nos vemos el viernes para realizar el práctico de estos contenidos. Nos vemos. Chau, chau.